Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. No tan fresquito como veníamos teniendo, pero bueno, esta primavera no termina de asentarse. Hoy vamos a hablar, pero con la asistencia, como ustedes saben siempre, de nuestro técnico que es Claudio Acevedo y el productor y además coequiper Pablo Marmorato. Vamos a hablar del tema cultura. ¿Por qué cuando uno dice cultura inmediatamente piensa el Colón, Borges, los libros, los museos, las pinturas? ¿Es algo más que eso la cultura? ¿Es eso y otras cosas más? ¿Y qué tipo de cosas más? Por eso hoy vamos a estar con dos personas que son responsables de trabajar estos temas, hoy de hacernos entender qué es eso, y en el trabajo cotidiano de extenderlo a todos los espacios, sobre todo porque trabajan a nivel nacional. Uno de ellos es Pablo Abeluto, hoy es ministro de Cultura de la Nación, Jorge Sigal, que es secretario de Medios Públicos de la Nación y trabaja con el ministro Hernán Lombardi. Ambos son socios del CPA y ambos, tengo que decirlo, los voy a tratar muy bien, son mis amigos, me puedo pelear con ellos, pero son mis amigos, de largo tiempo. Bueno, Pablo, vos tenías algo que decir. Un pequeño anuncio. Un pequeño anuncio al principio y dale que va. Buenas tardes para todos. Nos acompaña, como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muy bien. Chicos, está planteada la pregunta. Yo sé que el viernes pasado tuvieron una reunión que no sé si va a trascender mucho y ojalá trascendiera, donde hay como un gran espacio donde se está hablando de estos temas a nivel nacional y discutiendo con presencia del jefe de gabinete y de otros ministros o otros funcionarios. Cuéntenos qué es para ustedes hoy en la función cultura. Bueno, les cuento un poco, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros tenemos 4 dimensiones en cuanto a las políticas públicas sobre la cultura, que son a su vez el resultado de 4 momentos a lo largo del siglo XX en los cuales estas posiciones estas ideas se fueron generando y que se fueron modificando unas a otras, como si fueran capas que se van mezclando y haciendo una masa que las reúne a las 4. La primera tuvo que ver con el patrimonio. La primera idea por la cual el Estado se pone a pensar la cultura es para cuidar, proteger, preservar, difundir aquello que consideramos que es patrimonio cultural, antes solo el material y ahora se agregaron el inmaterial, como decíamos. Hay una iniciativa, por ejemplo, para que el chamamé sea considerado patrimonio cultural. ¿Es una cosa? No, es un sonido, pero que para mucha gente forma parte de su identidad cultural. El segundo momento, entre los años 40 y 50, con matices, tuvo que ver con la cultura, el Estado interviniendo en la cultura, en el campo cultural, para financiarla. A los artistas, a los creadores, es la época en la cual creamos la Orquesta Sinfónica Nacional en la década del 40, o en los 50 el Fondo Nacional de las Artes, o en el principio de los 60 el Instituto Nacional del Cine. Es decir, la idea de que el Estado tiene que financiar, poner plata, recursos de todos, para los creadores culturales, porque el mercado no les permitía llegar, o no les permitía... El tercer momento, finales de los 60, principios de los 70, fue un momento en el cual se empezó a interpretar que las políticas culturales formaban parte de las políticas sociales de un gobierno. Es decir, podía desde la cultura generarse condiciones para la inclusión y para que la gente viva mejor, salga de la pobreza. El paradigma de esto ocurrió 20 años después y fue el caso de Medellín, donde la intervención cultural en las zonas de mayor conflicto social e incluso de seguridad generaron reformas que hoy son estudiadas en todo el mundo y sobre todo en nuestra región. Ahí hubo y te cuento la cuarta, espera. Así sí, no, pero un segundo. Ahí hubo un gran motor
que fue Fajardo, Exacto. que era profesor en la Totalmente. escuela secundaria, no tenía antecedentes políticos, no venía de la política estrictamente, se transformó en político e hizo política. Totalmente. Y eso hizo que Segundo. pudiéramos todos entender que ya no estábamos hablando solo de los museos y de los artistas, sino de los productores culturales. Y hoy, después Brasil hizo mucho. Nosotros hemos tomado un programa que tiene Brasil que se llama Puntos de Cultura, que son las organizaciones de cultura comunitaria que intervienen como los puntos de la acupuntura en los lugares más conflictivos y generan transformaciones en el nivel local. El cuarto momento, un poco también tienen que ver con momentos de la UNESCO, con momentos que es las Naciones Unidas, el Organismo de las Naciones Unidas vinculado con la cultura, tuvo que ver con el impacto económico de la cultura. Es decir, muy bien los creadores, muy bien el patrimonio, muy bien la inclusión social. Ahora, en la cultura hay puestos de trabajo, hay dinero, hay mercado, hay industria, y todo ese complejo cultural, creativo, industrial, tiene un impacto sobre la sociedad. En la Argentina, el 3,4% de nuestro Producto Bruto viene de las industrias creativas, y son 400.000 puestos de trabajo. Estamos con posibilidades de crecer mucho, con una ventaja que el crecimiento ahí nunca es en desmedro de otro, porque Claro. la materia prima está en el bolso No de la elimina, gente. no O sea, elimina otro. Exactamente. Claro. Esos son, te diría, las cuatro En todo dimensiones. caso compite. Compite. Y esas son las cuatro dimensiones que nosotros desde el Estado tratamos de impulsar. Y las cuatro a su vez se juntan, porque el impacto de buscar el talento en los sectores menos favorecidos, desarrollar orquestas juveniles, van vinculando intervenciones de una categoría con las de las otras tres. Esa es un poco nuestra visión. Sí, Jorge, a vos te toca una particularidad en todo este esquema. Contame, ¿cómo te encontrás en esto? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te sentiste? Y hoy, ¿cómo lo ves? Y si tenés algo que agregar a lo de Pablo, obviamente. Bueno, buenas tardes. Sí, en realidad, tomando un poco lo que decía Pablo, nuestro amigo ministro de Cultura, creo que nosotros tenemos en la cultura una gran herramienta también de integración, ¿no es cierto? Y me parece que esto se revaloriza en el momento actual. Nosotros cuando nos hicimos cargo, yo tengo a mi cargo los medios públicos del Estado, es decir, dos sociedades del Estado, el RTA, que es el canal, más las radios nacionales, que son 49, y la sociedad del Estado TELAM, que es la agencia de información del Estado argentino. Y cuando nos hicimos cargo, hace no tanto, dijimos que nos habíamos hecho cargo de lo que antes fue el Ministerio de Propaganda del régimen anterior. Y me parece importante porque cuando lo dijimos, y es un tema interesante incluso para la discusión, no fue un mero eslogan. ¿Por qué te digo esto, Graciela? Porque en realidad lo que nos encontramos tenía que ver con lo que pensábamos y mucho más. Y me parece que, por ejemplo, los medios públicos que, insisto, en cosas básicas, son del Estado, no son de un gobierno, son de la sociedad que los solventa y que debe nutrirse de ellos, al haber sido tomados como herramienta de propaganda de un partido político, de una fuerza de gobierno, Circunstancialmente en el gobierno. circunstancialmente en el gobierno, le dio un matiz que deformó prácticamente la información pública de la Argentina y convirtió a la información y a esa herramienta que nosotros, una que constituye lo fundamental, o por lo menos es considerada en el mundo como fundamental en los medios públicos, que es precisamente el periodismo, la información certera, la convirtió en otra cosa. Podemos discutir, porque incluso se ha teorizado al respecto, pero la realidad es que hoy estamos frente a una situación donde nosotros tenemos medios públicos integrados por mucha gente que se formó durante los últimos 12 años de un gobierno que tenía esta concepción, es decir, que hay, por ejemplo, periodistas que entraron a los 18 años y tienen 30 años y que la única versión que conocen del periodismo o de la información es la que se sostenía desde el periodismo militante.
me parece muy interesante y muy importante para discutir, porque nosotros, me parece que constituye la base de lo que consideramos como sistema democrático. Es decir, ¿qué es el sistema democrático? El sistema democrático tiene una base fundamental, que es la convivencia de sectores que piensan distinto. La otra concepción lleva inevitablemente al pensamiento único. El pensamiento único es profundamente antidemocrático. Entonces me parece que es muy importante que se entienda esto para entender el presente. ¿Por qué lo digo? Y cierro con esto. Porque sabemos que hay mucha gente hoy impaciente por ver medios públicos de otra manera, por ver medios públicos que expresen otra cosa, pero también debe entender que esa es una responsabilidad de la sociedad argentina. Es decir, el tema de la integración de las distintas formas de pensar, el tema de que para compartir con el otro que piensa distinto hay que encontrar formas, reglas de juego para que esa convivencia sea posible, también se traslada a las formas en que se expresan en los medios públicos. Si no se expresa esto, la otra posibilidad que tiene el ser humano para armar un sistema es eliminar al otro. Entonces, como nosotros no somos partidarios de eliminar al otro, tenemos que convencer al otro. Y en la convicción, en la discusión de ideas, está nuestro principal rol. Me parece que esa es un poquito la definición, porque sé que seguramente muchos oyentes estarán preguntando cuándo pasan, cuándo cambian los medios, cuándo. Y nosotros no lo dijimos de comienzo, lo hablamos un poquito antes del programa. Nosotros no hicimos una revolución, nosotros ganamos una elección. Y por lo tanto, nuestro deber es integrar a la sociedad. Y quiero decir lo último, que me parece que otra particularidad es que por primera vez en la historia democrática, Pablo, no sé si compartís esto, tenemos por primera vez en la historia de la democracia una fuerza que cuando se va del gobierno dice me quedo, es decir, me quedo a resistir. Es decir, que es la primera vez que en democracia tenemos una fuerza resistente al cambio. Y eso es muy Y eso ustedes lo sienten para al interior de los medios. Lo sentimos y lo siente la sociedad. Es decir, lo siente la sociedad porque una cosa es la diferencia de opiniones y otra cosa es el continuo trabajo de degradación de la información pública. Es decir, nosotros tenemos un trabajo enorme por delante, pero tiene un trabajo enorme en Argentina para recomponer sus sistemas democráticos. Hay dos cosas que me despertaste con lo que decías. Una es los medios públicos, hasta donde yo sé, tenían baja audiencia. Sí. La tenían antes de que este gobierno asumiera y creo que hoy todavía siguen teniendo baja audiencia, lo cual nos daría una respuesta al sirve o no sirve que sean de propaganda. Parece que no. La BBC es del Estado, es inglesa y la ve mucha gente. Por lo tanto, parecería que sirve más que se ponga al servicio de todos. La otra fue que me acordé de una frase muy española: resiste y vencerás. ¿No? En realidad, perdieron. Claro, lo que dice Jorge es muy, muy importante. Doy un ejemplo muy chiquito, pero que expresa eso. En abril-mayo, la Feria del Libro de Buenos Aires, había en el stand del Ministerio de Cultura, habíamos desarrollado una serie de actividades, entre ellas una con un grupo de danza contemporánea que trabaja hip hop y cumbia con chicos de la calle. Entonces me hago una vuelta por ahí, el director de la compañía se me acerca y me dice: te tengo que agradecer. ¿Y por qué? Y porque yo estaba con el gobierno anterior. Y me mira como diciendo... ¿Y por qué me tengo que agradecer? Digo, no me ves nada. No, pero bueno, yo pensaba que ustedes venían, iban a tener su gente y no nos iban a contratar a nosotros, porque yo sigo siendo kirchnerista, me dice. Digo, pero está bien lo que vos haces. Digo, te trabajas con chicos de la calle, lo que haces está bueno, les das una herramienta nueva para que creen, para que trabajen con su cuerpo. Digo, ¿por qué no te voy a contratar? Bueno, porque pensamos distinto. Y que no es así. No es así. Pero la política cultural, lo que vos te preguntabas, la política cultural, o la política de medios públicos, que son primas hermanas, no puede guiarse por el criterio del partido
Por dos razones. Primero, porque está mal. Está moralmente mal porque los recursos públicos no están para los que piensan como yo. Están para los que piensan como yo y para los que piensan como todos los demás. Y segundo, aún con cinismo, porque no sirve. Porque la señora la presta igual. Entonces, no solo no hay que hacerlo porque está mal. Supongamos que la política pudiera no regirse por criterios éticos que debiera regirse, aún por criterios prácticos. Claro. No sirve. La gente no le gusta ese tipo de prácticas. Y por el otro lado, lo importante de un artista, o de un periodista, o de un intelectual, no es a quién vota. Lo importante es lo que piensa, lo que dice, su obra, lo que escribe. Digo, Es a que la eso hora de no de votar, acuerdo. vale lo Te mismo el guste o voto no de un te intelectual guste. que el del obrero de la construcción, la maestra, la psicóloga o el albañil. Digo, no hay una prioridad de que no hay voto calificado en la Argentina, para nadie. Y lo que sí hay es obra. Y el Estado debe promover la obra independientemente de la ideología de quien se trata. Sí, Jorge. Sí, me parece, le agrego a esto que a mí me parece que el intercambio de opiniones de los diferentes no solo es necesario, no solo es vital, sino que además es enriquecedor, o debería ser enriquecedor. Y esto es una cosa que tenemos que recuperar. Nosotros tenemos que recuperar esta idea de que, a ver, las grandes tragedias, o buena parte de las grandes tragedias de la humanidad, han sido por gente, por personas o grupos de personas que creyeron que tenían que imponer su pensamiento por sobre los demás. Hasta el día de hoy, esa es una tragedia. Sí. Entonces, pero por el otro lado, la potencia creativa del intercambio, la potencia creativa del que piensa diferente, es el motor de la historia. Es decir, de las grandes discusiones surgen los grandes remedios para una sociedad. Nosotros tenemos bajo nivel de tolerancia. Nosotros tenemos grandes ingredientes, grandes De cuotas autoritarismo. de autoritarismo y violencia en nuestras formas de ser, de tentación de aplastar al otro. Por eso me parece tan interesante lo que hablábamos con Pablo, ¿no? Lo que estamos hablando. Me parece que va a la esencia de nuestro rol. Claro, y cuando vos querés aplastar al otro, verbalmente lo descalificás. En lugar de usar argumentos, lo descalificás. Decís, por ejemplo, no, la cumbia, ¿qué música es esa? No me digan, ¿eh? Y ya está descalificada, ni siquiera te preocupás por ver cómo puede ser de divertido. Yendo a cosas más fuertes y más actuales, hoy tenés combates feroces con gente que cada vez se pone más feroz y respuestas feroces por las armas. Es decir, no hay forma, es eliminar al otro y se acabó. Es que lo que decía Jorge, y decías vos también, y lo hemos hablado acá y en muchos lugares, el autoritarismo, o sea, el kirchnerismo es la expresión de algo, es la última expresión de algo que está muy presente en nuestra sociedad. Muy nuestro. Y que no es único ni patrimonio ni del kirchnerismo, ni tiene que ver, digo, el nivel de autoritarismo, de intolerancia, de no reconocimiento del otro, de no reconocimiento de aquello que el otro puede aportarme a mí, de no pensarme yo mismo como el otro de los demás, digo, el prejuicio, son muy fuertes en la Argentina y han tenido como reencarnaciones políticas a lo largo del tiempo y momentos de flujo y de reflujo. Yo creo que el desafío nuestro no es el contrarrelato, no es la construcción de otro mundo tan irreal como aquel, solo que para los que piensan como nosotros. El desafío es abrir la ventana. No hay dos versiones, hay muchas. Y todas tienen algo en una construcción colectiva para decir, para disentir, Ese para mí es un poco el desafío de fondo. Ahora, ese cambio, esa transformación, mi percepción, es que ya comenzó a darse en la sociedad. Bueno, sí. No es de la política hacia la sociedad, sino de la sociedad a la política. Y lo que nos pone a nosotros ahora acá es una sociedad que está diciendo, basta de los que creen que tienen razón todo el día. Por lo menos empecemos a ver el basta. Y yo creo, yo lo pondría en el 2013, ¿no? Como fenómeno de la expresión política de lo que venía gestándose en la sociedad y apareció. Permitime, Sí. para preguntarle a Pablo,
dentro de esta sociedad hay un colectivo de artistas que acompañó, muchos de ellos muy fuertemente, al anterior gobierno. ¿Qué escenario encontrás hoy desde el ministerio? ¿Tenés relación, digamos, Sí, con claro. ellos? Sí. Y por supuesto al principio es muy interesante el fenómeno, porque es un fenómeno humano. Para mí no es político. Para mí tiene que ver con el contacto personal. Yo durante la campaña electoral me puse a estudiar mucho sobre los prejuicios. Hace poco tuvimos un acto con el Instituto Nacional de Cinematografía que tenía que ver con el lanzamiento de padrinos para sus políticas sociales, las que traía y las nuevas. Hace muchas cosas que tienen que ver con política social, con ese capítulo que mencionaba las políticas culturales, Instituto del Cine. Algunos de esos padrinos, Pablo Echarri, gente que estaba muy comprometida con el kirchnerismo. Cuando te das un abrazo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Se acaba el problema, ¿entendés? Y el señor tiene todo el derecho del mundo a tener sus posiciones, sus no sé qué, digo, podemos pensar distinto. A mí me importa que es un actor. No me importa, para bajar la discutir de guardia, política, claro. discuto de política con cualquiera. Digo, pero no me importa si sos actor, sociólogo o estudiante secundario como mis hijos. Digo, en cualquier caso, lo que me interesa es cuando vos vas al encuentro del otro y el otro te mira como medio de reojo, pero vas con las manos abiertas, digamos, sin ocultar nada bajo el poncho, se termina el problema. Por lo menos se termina el problema del prejuicio. Quedarán las diferencias. Claro. Y está bien que así sea. Digo, yo no pretendo en un mundo en el que todo el mundo piense como yo, o piense como nosotros, o piense como mis amigos. Digo, me enriquecen las diferencias. Nuestra sociedad se enriquece, lo que decía Jorge, se enriquece en el disenso, no en el discurso monolítico. Entonces, cuando los artistas dicen, mira, estos no son como yo pensaba que no vinimos a alquilar, como alguno dijo, el salón Borges de la Biblioteca Nacional para casamientos. No, la biblioteca está funcionando, los medios públicos están funcionando, con más diversidad, más pluralidad, más gente que piensa en contra de las posiciones oficiales del gobierno que nunca. Cuando vos decías recién, vamos con los brazos abiertos y no llevamos nada bajo el poncho, quisiera recordar para quien lo olvidó que la costumbre de dar la mano era para demostrar que no había una daga en ella, porque antes se clavaban una daga por la espalda. Viene de ahí, recordémoslo. Sí, Jorge. No, creo que esto estamos tocando así el hueso del problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Sí tengo una preocupación y la confieso en público. Nosotros venimos de una época oscura. Tenemos que empezar a asumir que es así, ¿no? Yo me encontré hace poco, encontré con mucha gente en el canal público. Me encontré con mucha gente que no conocía, por ejemplo, y voy a dar un nombre, no creo que le moleste. Me encontré con el dirigente piquetero Jorge Ceballos, que estaba en el hall del canal. Y me da la mano, me saluda y me dice, quiero decirte que te agradezco porque hace 8 años que yo no venía al canal. Entonces estoy hablando de un dirigente piquetero, no estoy hablando del presidente de la sociedad rural. Te diré que yo fui por primera vez después de años. Bueno, vos, Gladys Cabezas, inauguramos la muestra de fotos, Graciela, de Cabezas en el canal, y Gladys Cabezas dijo, lo digo, voy a ser sincero, para mi sorpresa, que hacía 4 años que la familia Cabezas, aquel periodista que hace 20 años fue asesinado, sacaron una foto a uno de los tipos más poderosos de la Argentina. Esa familia estaba prohibida, dijo Gladys Cabezas, desde 4 años antes, a salir en el canal público. Entonces a veces me pregunto, y digo, por eso me parece muy importante no ocultar lo que nos pasó y lo que todavía llevamos adentro, de ese lastre de diferencia, porque nosotros estamos trabajando para pulir nuestras dificultades, y para pulir las dificultades tenemos que reconocer, tenemos que tener un buen diagnóstico. Entonces este trabajo es un trabajo a largo plazo. Aprender a convivir es un trabajo a largo plazo. La primera tentación es la tentación de la intolerancia. Me parece que si nos olvidamos de esto estamos en problemas. Gracias, seguimos enseguida.